Assalamu alaikum warahmatullah. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Ya falta días para acabar Ramadán. Hoy quiero analizar tres mensajes que me envían dos hermanos y una hermana. Y bueno, voy a ser breve. Es simplemente una reflexión, no es una contestación que voy a hacer. El primero es de un hermano, dice así: Assalamu alaikum, hermano, me gustaría saber su opinión sobre los musulmanes sionistas. Hay un buen número de personajes en las redes sociales como Nur Darji, el imam Tawhidi, la capitana Ella, Mohamed Kabilla, Yahya Mahamid, la senadora Sarah Zoabi, entre otros personajes. Esto porque estas y otras personas simpatizan con Israel y los judíos en base a la escritura del Corán, Sura 5, de los versículos 20 al 25, en la que Allah guía a Moisés y a los judíos a la tierra prometida. Bien. Quitando el imam Tawhidi los otros, la verdad, no los había escuchado nunca, pero da igual. Un musulmán no puede apoyar nunca el movimiento sionista, para nada. No tiene nada que ver sionismo con judaísmo, por favor. Hay que separar las dos cosas porque no tienen nada que ver. Los judíos son nuestros hermanos, al igual que los cristianos. El sionismo se fundamenta en una base o ideología religiosa, pero que escapa completamente a la información que aparece en la Torá, en el libro de los judíos. Entonces, esto sería como cuando entendemos la religión islámica desde la tradición, desde las opiniones de determinados sabios, dejando a un lado lo que dice el Sagrado Corán. No se puede hacer esto, subhanallah. Vamos a repasar estos versículos que me citas, hermano, el 5:20 al 25. Dice así: y cuando Musa dijo a su gente, pueblo mío, recordad las bendiciones que Allah os dio cuando hizo surgir entre vosotros profetas, os hizo reyes y os dio lo que a nadie en los mundos le había dado. Esta frase final, lo que a nadie en los mundos le había dado, la podemos relacionar con que es el pueblo elegido, es un pueblo que Allah eligió por encima de todos los mundos. Esto, si os fijáis en el Corán, siempre aparece mencionado en forma del pasado, como algo que sucede en un momento determinado, en una época concreta, y no es un título que sirve hasta el final de los tiempos. No, fijaros, siempre aparece en tiempo pasado, siempre. La implicación de pueblo elegido la tenéis en otros vídeos del canal que ya lo he explicado en detalle. En la carpeta de judíos vais a encontrar muchas referencias a este significado, que no es el significado clásico, no solo se puede entender así, en que ellos son los elegidos de Dios y punto. Esto contradice todas las revelaciones sagradas de todas las religiones. Subhanallah. La gente de Dios, la gente elegida de Dios es la que cree en el Dios único y hace las acciones de bien. No tiene nada que ver con la raza, ni con la sangre, ni con la familia, para nada. Echadle un vistazo a esos vídeos, por favor. Luego continúa diciendo el pasaje: pueblo mío, dice Musa, entrad en la tierra purificada que Allah ha destinado para vosotros y no retrocedáis, porque entonces estaríais perdidos. Dijeron: Musa, en ella hay un pueblo de gigantes y no vamos a entrar hasta que no salgan de allí, y solo cuando hayan salido entraremos. Dos hombres de los que tenían temor de Allah y a los que él había favorecido dijeron: apareced ante ellos por la puerta, y cuando hayáis entrado por ella seréis vencedores, y abandonaos en Allah si sois creyentes. Apareced ante ellos por la puerta. Pero ¿cómo aparecieron los sionistas en Israel? No por la puerta, fue a través de los ingleses, eso lo sabe todo el mundo. Entonces no fue una confrontación, un choque frontal,
para nada, fue una jugarreta que hicieron para coger la tierra de Palestina. Continúa diciendo, dijeron: Musa, nosotros no vamos a entrar mientras ellos sigan ahí, así que id tú y tu señor, y luchad vosotros, que nosotros nos quedamos aquí. Es decir, a ver, esta mentalidad, cuando nos vamos a la época en que los sionistas se hacen con Palestina, uno se pregunta, entraron en Palestina y ¿contra quién tenían que luchar? ¿Contra quién? ¿Contra idólatras que les estaban haciendo daño a ellos? Porque en aquella época en Palestina había musulmanes y cristianos y vivían con los judíos, no había ningún problema, subhanallah. Entonces no se puede tomar estos versículos como una forma de apoyar el sionismo, en absoluto. Judíos vivían en paz con musulmanes y cristianos, entonces, ¿cómo se puede utilizar estos versículos para legitimar la entrada o la aceptación del sionismo en tierra palestina? No tiene ni pie ni cabeza. Y termina el versículo 25 diciendo: dijo, Señor mío, yo solo tengo autoridad sobre mi propia persona y la de mi hermano. Apártanos de la gente rebelde. Claro, ahí que cada uno interprete como quiera o como pueda. Está claro que el sionismo se fundamenta en las teorías de los fariseos y en Maimónides. Eso está claro, es a partir de ahí que se elabora la teoría de la llegada de un Mesías que, claro, el sionismo utiliza como, digamos, excusa para hacerse con aquella tierra y alrededores. Pero claro, no va a venir hasta que no se haya conseguido una extensión de terreno que ellos tienen teóricamente señalada, al igual que la construcción del tercer templo. Ellos tienen sus historias, pero que todo esto no se puede interpretar desde la Torá. Esto es una interpretación que ellos hacen fundamentada en opiniones y en otros libros que no son su revelación sagrada. Entonces, claro, el sionismo mezcla religión, mezcla estas opiniones de los fariseos, de Maimónides, para elaborar este control, este dominio, que evidentemente no solo se limitaría a aquella zona, después es al planeta entero. Porque no olvidemos, por ejemplo, aquel vídeo que lo podéis encontrar por internet, en la que el gran Rabbi habla con Netanyahu cuando era solo ministro de Defensa y le dice que se tiene que dar prisa, que tienen que acelerar las acciones para que pueda llegar el Mesías. Es decir, tienen que preparar el terreno para que llegue este Salvador supuesto del pueblo de Israel, que ya te digo que no tiene ninguna base dentro de la Torá, y que este será el que les dé el poder sobre toda la tierra. Claro, hay muchísimos judíos que no tienen esta visión, y menos los que se ciñen a lo que dice la Torá. Por eso encontramos tantos musulmanes tantos judíos que se oponen al Estado sionista, y los judíos auténticos, esos que son la gente recta de la que habla el Corán, evidentemente no viven en Israel, no viven en la tierra ocupada de Palestina. Ninguno de ellos, viven fuera todos, porque entienden que es una ocupación completamente ilegal. Aún así, me hace gracia a mí cuando los judíos mesiánicos que tienen canales en internet que hablan sobre la paz entre las tres religiones, que nos dicen que somos todos hermanos, que hay que buscar el amor y la paz,
y yo me pregunto cómo es posible que esta gente tenga este discurso viviendo bajo un régimen como el sionista, cuando ellos saben que no tiene ninguna base, ningún fundamento en la Torá, esas teorías del sionismo. ¿eh? Por lo menos su brazo religioso no se agarra en lo que es la sagrada Torá. Por eso, ¿qué opino yo de estos musulmanes que apoyan el sionismo? Bueno, pues, subhanallah, muy mal. Opino muy mal, no me parece bien. Ojo, como he dicho al principio, hay que diferenciar porque hay judíos que son nuestros hermanos. Todo judío que crea en Allah en el último día y haga las acciones de bien, esos son hermanos de los judíos, de los musulmanes, de todo el mundo. Pero tiene que hacer las acciones de bien. También no hay que olvidar, yo tengo un vídeo que se titula Los niños de Al-Aqsa, y allí podéis ver el pasaje en el que Moisés, a través de Allah subhanahu wa ta'ala, les dice a su gente que tengan paciencia y que después Allah les dará poder para ver qué hacen ellos cuando sea destruido Faraón, a ver qué hacen ellos. Pues hoy ellos tienen ese poder que tenía Faraón y mira lo que están haciendo con los pobres palestinos. Esta gente que apoya, musulmana que apoya el sionismo, para mí no tiene ningún tipo de respeto, el más mínimo. Bueno, otra cuestión nos la envía un hermano que dice así: hermano, una vez me contó un musulmán que los genios son los fantasmas que se aparecen en los cementerios, bosques, maestros de los brujos, y los genios buenos son los maestros duendes y hadas que se postran ante Dios. No sé si realmente sea así. Lo que siento es que las religiones abrahámicas quedan en silencio cuando se les pregunta sobre estos asuntos. Bien, sobre lo que opinan las religiones abrahámicas no me voy a entrar ahí, pero sí lo que dice el Corán. El Corán, todos los pasajes que hablan sobre los jinns se pueden interpretar como figuras humanas, no como duendes ni como genios. Desde la poesía preislámica y desde la lengua árabe se pueden interpretar como personas. También tengo vídeos en el canal. Si buscáis jinn en el buscador de aquí del canal vais a encontrar mucha información respecto a este asunto. Y yo me quedo con lo que repite continuamente el Corán, que hay que interpretar el texto de Allah desde una posición lógica, aplicando el sentido común y la reflexión, el discernimiento que Allah nos ha dado. Entonces, creer en hechos fantasiosos, milagros y cosas extrañas, mezclarlas con esa lógica, esa reflexión que te pide el Corán en el momento de leer el libro, pues eso es una mezcla que no cuaja, es decir, no casa, los hechos fantasiosos con la lógica, el sentido común y el conocimiento. Entonces, tenemos que optar a interpretar el Corán desde una perspectiva o desde la otra. Yo me quedo con la que todo el tiempo aparece mencionada en el Corán, que es la del conocimiento y la reflexión. Entonces, si tú me preguntas ya, pero es que suceden cosas, claro, yo mismo he visto cosas. Yo he visto un escorpión así de grande en el baño, así. Y no era una fantasía mía, yo lo estaba viendo. Cerré la puerta, me cagué vivo y estuve como 2 horas con miedo de abrir la puerta, volví a abrir y ya no lo vi. Pero imagínate, eso yo lo vi con mis ojos. Yo he estado sentado leyendo el Corán y la lavadora se me ha puesto en marcha sola. La he desenchufado de la pared, he seguido leyendo el Corán y se ha vuelto a poner en marcha sin estar enchufada a la corriente. Hay gente que se lo puede creer o no se lo puede creer. Yo esto lo he vivido. Yo estaba en una habitación
que estaba cerrada por todos lados y a mí me han dado patadas en una puerta interior de una de las habitaciones sin haber nadie en la casa. Yo he sentido las patadas, he abierto la puerta, he mirado por toda la casa y no había nadie. Entonces, todas estas cosas debemos dejarlas en lo que, digamos, se conoce como el Gaib, en el conocimiento de Allah, porque no tenemos explicación a estas cosas. Y ya te digo, tenemos que interpretar el Corán de alguna manera. Lo que no podemos mezclar es una cosa con la otra. O interpretamos en base a la razón o en base a los acontecimientos fantásticos, los fenómenos paranormales. Se tiene que hacer una lectura del Corán o de una manera o de la otra. Si coges la de los acontecimientos y fenómenos paranormales, te vas a hacer un pitote que no vas a poder, no vas a sacar nada de provecho del Corán. Subhanallah. Yo creo que es mejor filtrar la lectura del libro a través de la razón, la reflexión, el conocimiento y el sentido común. Lo otro, pues sí, existe, sí. ¿Qué contestación tienes? ¿Qué no te pueden contestar? Son cosas que no se pueden contestar, hermano. Nadie te las puede contestar. Mi mujer, cuando sueña se va a morir esa persona se muere. No es que mi mujer tenga poderes. Yo no sé la conexión que tiene con Allah. Yo no sé la conexión que tenían los profetas cuando les llegaba la revelación de Allah, las escrituras sagradas. Son cosas que se nos escapan. Y yo no le doy mucha bola a eso porque esos temas tampoco no te van a ayudar a ti para salvarte el día de mañana ni para estar el día del juicio frente a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esa es mi opinión respecto a este asunto. Y finalmente, una hermana dice lo siguiente. Sabe que tenía discusiones en su familia en cuanto a cómo llevar a cabo el Islam. Así es, las veces que yo les decía que la cultura del Corán no me cuadra, me decían que yo soy una rebelde. Y si sigo así, me dicen que me iría al infierno y que como mi madre y mi abuela lo hacían, yo también tenía que hacer lo mismo, es decir, seguir el Islam tradicional. Me niego, tengo 2 hijos y quiero que busquen, investiguen y que pongan su corazón en ello, no lo que la bisabuela hacía. Muchas gracias, Barakallahu. Wafikum Baraka, hermano. Esta exposición que nos hace es muy interesante porque resalta un punto que siempre se nos olvida. Si ves los vídeos que tengo sobre Mariam en el canal, si no me equivoco está en la carpeta de Jesús, ves que Mariam fue una rebelde. Mariam fue una rebelde, pero una buena rebelde, porque ahí se explican los vídeos que ella sale, digamos, del templo, pero sale por una causa, por un motivo, no el que nos cuenta la tradición. En esos vídeos hacemos una lectura de lo que dice el Sagrado Corán, de lo que expone el Sagrado Corán, que es muy distinta a la posición que nos enseña la tradición judeo-cristiana sobre María. Entonces, que una mujer sea rebelde para conducirse por el auténtico camino a Allah es una bendición, subhanallah. Los profetas, no debemos olvidar que vinieron con un mensaje, pero el Corán nos dice que vinieron a pueblos que ya habían recibido el mensaje con anterioridad. Entonces, ¿qué pasa? Que esas religiones que ya habían en los pueblos, cuando el profeta llegaba, no era ni más ni menos que su mensaje el que ya habían recibido de otros profetas. Lo que pasa es que la gente había mezclado cultura, había mezclado tradición y ese mensaje original se había perdido. Es por eso que Allah vuelve a enviar mensajeros, vuelve a enviar gente que les recuerda el mensaje original. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? ¿O qué podemos reflexionar sobre esto? Que en cada época la gente pierde el mensaje original y lo que uno viene, que claro, que parece como una innovación o algo inventado, algo nuevo, es algo que choca con lo tradicional, pero en realidad es el mensaje de Allah original.
Entonces, cuando el Corán nos dice, ¿y si vuestros padres estaban siendo engañados por el Shaitán? Claro, uno reflexiona y dice, en mi familia, en mi pueblo, se ha seguido un Islam tradicional, pero ¿cuántos años lleva de mezcla con la cultura? ¿En qué punto están? En en qué punto se está respetando el mensaje original con el que vino el profeta Mohammed? En muchos lugares del mundo ya no se respeta ni solo se siguen tradiciones y la cultura de cada pueblo. Entonces, cuando tú les dices a tus hijos que tienen que investigar, que tienen que buscar por ellos mismos, les estás, digamos, enfocando a que busquen el mensaje original, o sea, que se dejen de esa cultura propia de cada pueblo y que se centren en buscar la verdad de Allah. Y eso es lo más grande que puede hacer una madre. Subhanallah, lo más grande que puede hacer una madre. Entonces, la opción que tú les estás dando a tus hijos, que es la de buscar la verdad, esa es la que propone el Sagrado Corán. Y ahí nunca nos vamos a equivocar, nunca, nunca. Porque no estamos nadando en tradiciones y en palabras, no, estamos buscando lo que Allah ha dicho en el Corán. Y para eso quedó el Corán hasta el final de los tiempos, porque ahí se ha conservado la verdad en su forma original. Os recomiendo ver el vídeo, es un tostón de 9 horas y media, pero hay que verlo. Revisionismo islámico, aquí en el canal. Cuando veáis ese vídeo vais a entender por qué el Corán que tenemos en nuestras manos hoy en día es el Corán que le fue revelado al profeta Mohammed, sin cambiar ni una sola letra del texto. Por eso quien busca la verdad, quien quiere que sus hijos sigan la verdad, tienen que enviarlos al libro de Allah, no seguir lo que la cultura nos dice o lo que nos dicen nuestros padres, porque el propio Corán nos explica que nuestros antepasados pueden haber sido engañados por el Shaitán. Estás haciendo lo correcto, hermana, mashallah. Un beso para todos. Falta poquito para acabar Ramadán. Vamos allá, inshallah. Venga, con fuerza. Barakallahu fik y assalamu alaikum wa rahmatullah.